acatan, ¿no? Y nosotros la acatamos y la acataremos. Pero viendo lo que hemos visto, conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza. Es una vergüenza, dice Pachi López. A mí lo que me parece una vergüenza que se hable así de una sentencia del Tribunal Supremo después de haber escuchado, de conocer todo lo que conocen y de haber escuchado todo lo que han escuchado durante varios días y a 41 testigos. ¿Usted se cree por encima del Tribunal Supremo? Y eso lo llama respetar al Poder Judicial. A mí me parece absolutamente indignante. Eso sí que es una vergüenza. Que el portavoz del partido en el gobierno se permita decir que una sentencia del Supremo es una vergüenza, es inaceptable en un Estado de Derecho. Bueno, vamos a hablar de la corrupción del Partido Socialista, también del PP, porque ha habido detenciones del presidente de la Diputación de Almería. Lo hablamos enseguida, pero antes un consejo, porque si están en Madrid, yo les recomiendo que vayan a Terracota, que está en Plaza de España. Van a comer espectaculares. Está en el corazón de Madrid, junto a Plaza de España, como les digo, donde se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva arte y cada plato una historia. Es en Terracota donde la tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita, ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Es un espacio concebido para compartir, celebrar y atesorar momentos inolvidables, porque no son un restaurante, son un destino, un punto de encuentro donde la esencia de la cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Así que, ya sabes, puedes descubrir Terracota en Plaza de España, el lugar donde siempre querrás regresar. Bueno, pues hablamos de la corrupción, también del Partido Popular, porque la Guardia Civil esta semana ha detenido al presidente y al vicepresidente de la Diputación de Almería por cobro de comisiones ilegales en las contrataciones de mascarillas. Después han aparecido informaciones que no eran solo mascarillas, sino parqués públicos, etcétera, etcétera. No sé si tenéis la sensación de que esta información, que a mí me parece muy oportuna, porque la Guardia Civil tiene que tener la corrupción, venga de donde venga, al Partido Socialista le va a servir para lanzar el mensaje de todos son iguales y, por lo tanto, aquí hay corrupción para todos. Sí, bueno, es que creo que ambos partidos tienen casos de corrupción. A mí, desde luego, me parece que el PSOE tiene... Exactamente, que hay niveles y niveles. Entonces, bueno, aquí pueden ser dos sinvergüenzas que, aprovechando su cargo, han robado. Pero es que la corrupción del PSOE es una corrupción del propio partido. O sea, los sacos, estos señores no llevaban los sacos al PP, Génova, claro. a Génova, ni al PP de Almería. En cambio, lo de los sacos de Ferraz es evidente que es el propio partido el que está metido hasta las trancas. Bueno, y claro que hay corrupción, y es que además es lamentable, pero sí que estos partidos llevan ya muchísimo tiempo sabiendo cómo utilizar el sistema para hacer cosas de corrupción. Pero vamos, ni comparación lo uno con lo otro. Desde luego. Por cierto, que esta semana también hemos conocido al tesorero de Bancal de Rosas. Bancal de Rosas es la asociación que creó Pedro Sánchez para buscar financiación para su campaña de las primarias, donde supuestamente habría recibido financiación de su suegro, el de las saunas, el de los prostíbulos. Bueno, pues le han preguntado al tesorero si recibió dinero, financiación por parte del suegro de las saunas, y respondió que ni confirma ni desmiente. O sea que sí. Y además dice que solamente certificaba, llevaba la contabilidad de los donativos de más de 3.000 euros, de los de menos de 3.000 euros no. Lo cual ahí debió de pasar de todo. Y curioso también que ese Bancal de Rosas lo crea para las primarias, gana las primarias y disuelve la asociación. Todo rarísimo, ¿no? Hay una cosa que es aprovecharse del cargo para robar, que es la corrupción normal, y otra cosa es llegar al cargo para robar, que yo creo que ese es el escenario en el que estamos. O sea, aquí tenemos, lo que hemos conocido ahora es que Santos Cerdán estaba preparando el robo desde antes. Claro. Y lo que vemos es que ahora el gobierno, que es el precedente de todo lo que tenemos ahora, el gobierno que se crea en Navarra con la abstención de Bildu, es lo que permite lo que viene después. Y ahí está Santos Cerdán. Santos Cerdán no es un personaje cualquiera, es el hacedor de los grandes pactos del Partido Socialista. Es el que se va a Waterloo con Puigdemont y llega, es el que políticamente habilita todo lo que viene después. Entonces no es un pobre hombre corrupto que tiene debilidad por el dinero y por el lujo. Es una persona que llega al poder para robar. Y lo peor de todo es que eso lo hacen mientras simultáneamente estaban haciendo una moción de censura contra el PP porque el PP robaba. O sea, estamos en lo que hablábamos antes de la mentira, estamos en un caso de mentira
perfecto, o sea, como tan radical que parece imposible, ¿no? Y sí. Ese es exactamente el escenario, donde efectivamente Cerdán era el cocinero, el hacedor de todas esas corrupciones, donde básicamente lo que cuenta la UCO es que Ábalos facilitaba la contratación de obra pública desde el Ministerio, Cerdán negociaba con Acciona y luego gestionaba el cobro de ese 2% y repartía, hombre, el que reparte se lleva la mejor parte, pero también al Partido Socialista. Esa era la operativa. Y atención, porque el AUCO habla de comisiones de más de 1 millón de euros, 1.070.000 euros a Ábalos. Esa es de la cifra de la que estamos hablando. Y también de un 2%, dice la UCO, un 2%, o al menos un 2%, porque hay algunas fuentes que hablan de un 20%, que era lo que se cobraba en esa operativa. La verdad es que el engranaje estaba bastante bien engrasado. Fueron a Marruecos para gestionar una operación de un puerto de 300 y pico millones, después fueron a Gambia, etcétera, etcétera. O sea, que son una máquina de facturar espectacular. Y siempre un 2%. Yo lo del 2%, ya veremos, yo lo pongo en entredicho. Yo creo que más, y también dependiendo de... Lo que pasa es que las cifras que hemos visto del puerto de Velate, del puente del Centenario, etcétera, siempre era del 2%. Dicen, bueno, es que era una comisión, ahora el argumento es que, bueno, es que las comisiones son perfectamente legítimas, todos los comerciales cobran comisiones. Ya, hombre, pero es que se ha llevado 1.800.000 euros por el puente del Centenario de Sevilla, ¿y qué es lo que ha aportado? ¡Un peón! Pero un peón que era el cuñado de Cerdán. O sea que un peón ha costado 1.800.000 euros a los contribuyentes españoles. Sí, Luis, y luego además que ser comisionista es un trabajo legítimo. O sea, hay gente que se dedica, ¿no?, a ser comercial. Pero esto es utilizar tu cargo público, esto es corrupción. O sea, es que yo creo que la palabra no tiene nada que ver. Sí, exactamente, si no está en el cargo público no coloca el peón y cobra... vamos a ver, si es que están corruptos hasta el tuétano. Y yo ya decía que la UCO iba, como a la UCO le tuviera la posibilidad de empezar a tirar de la manta, iba a encontrar de todo. ¿Por qué? Porque se han sentido tan impunes y además no han tenido ningún cuidado en no dejar ni pruebas ni evidencias. O sea, era tan fácil, se sentían tan impunes. Pues eso, y mucho más que creo yo que va a salir. Y llevo diciéndolo de mucho más va a salir cuando todavía solo se veía un poquito. Empezó a salir el caso de las máscaras. Aquí va a salir de todo. Y lo que estamos viendo también es que con ese dinero, que es muchísimo dinero, porque es el 2% de obra pública nacional enorme, lo que se estaba financiando también era pues auténticos graneros del Partido Socialista en Navarra. O sea, la tercera persona que ha aparecido ahora en Servinavar, que es la empresa a través de la que se operaba toda la corrupción, es el del Diario de Noticias, que es el medio de comunicación madre de parte de la izquierda, ¿no? Entonces, yo creo que lo que estamos aquí no es ante un señor que es débil y que es corrupto, sino a un sistema. Una auténtica organización mafiosa. Es que es así. Y luego lo veremos, ¿no?, con Leire Díez, ¿no?, que le llegará también el juicio, ¿no?, pero que es otra parte de ese sistema, y es que ese sistema, además de robar, intenta atacar, ¿no?, una auténtica cacería a aquellos que lo tratan de impedir, ¿no?, como la UCO, los jueces. Sí, es un sistema muy mafioso. Lo que no sé si se puede producir alguna ruptura, porque tengo la sensación de que Leire Díez por lo menos tiene tentación de romper con el Partido Socialista, y Cerdán también, porque cuando Cerdán sale de la cárcel dice que agradece mucho el apoyo que ha recibido de su familia, de sus amigos. No dice nada del Partido Socialista. A mí me sorprendió. Entonces, yo no sé, y de hecho hay varias fuentes que dicen que el Partido Socialista tiene miedo de Cerdán porque es absolutamente imprevisible. Y le llaman el monje, porque supuestamente era austero, supuestamente, claro, comparado con Ábalos sí. No, tiene que tener muchísima información, Ábalos también tiene que tenerla, y lo que pasa es que ellos, una vez que se destapa todo esto, dicen, no voy a ser yo el tonto que me voy a comer todo esto. Claro, es que de momento el único que ha chupado cárcel ha sido él. Entonces dice, bueno, que sí, que muy bien, y además no solo ha chupado cárcel, sino que Sánchez le ha despreciado, ha marcado distancia, etcétera, etcétera. Y dice, ¿me voy a comer el marrón yo solo? No, eso va a ser que no. Yo es que es muy complicado soltarse de la mafia. Entonces, mientras sienta que puede estar protegido, es decir, no se va a separar y no va a soltar información. Sería maravilloso, efectivamente, que sintiera que va a ser él el cabeza de turco de todos. Entonces sí que soltaría. De momento lo ha sido. Bueno, de momento ha entrado y ha salido.
¿Ha salido? Ha salido y ha salido, pero ha estado 5 meses a la sombra. 5 meses son muchos meses. Y no solamente ha estado 5 meses a la sombra, sino que ha recibido el menosprecio, el ninguneo, la distancia por parte del presidente del gobierno, como si no le conociera. Oiga, que usted ha convivido en el Pelló durante semanas. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que no le conocía de nada? ¿Que de verdad que le ha defraudado? Como ha dicho, y también le ha defraudado a Ábalos, que también ha compartido 4 semanas en el Pelló. ¿Y esto es creíble por parte de alguien? Claro, el discurso de Belarra, que me parece muy oportuno, es que todo esto sería imposible si no estuviera en el gobierno. Bueno, ojalá. A mí, vamos, me parece que sería estupendo para España que Cerdán se sintiera desprotegido y que se sintiera que va a ser el cabeza de turco y empezar a alargar. Si recordamos, ha habido como 3 grandes aplausos por parte del Partido Socialista. El de Ábalos después de la moción de censura, ¿no? Donde todo el mundo se pone de pie y él está encantado y todos aplauden, se rompen las manos. Después Santos Cerdán, cuando viene de Waterloo con el pacto de Puigdemont. Y el tercero es el de Pedro Sánchez. Yo creo que el que nos queda, y además es que es verde y en botella, ¿no? O sea, digo, claro, todo apunta a la X de Pedro Sánchez y lo que no sabemos, antes o después llegará. Eso esperamos. Bueno, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 24 años para Ábalos, 19 para Koldo. La verdad es que los delitos continuados son espectaculares. Ellos dicen que están tranquilos, que tampoco pasa nada. El propio Koldo dice que le están pidiendo más que a Bárcenas por una cosa mucho menor. Pero lo más relevante es que todo esto no es el caso Cerdán, no es el caso Ábalos, no es el caso Koldo, es el caso Partido Socialista. Y así lo dice la propia Yone Belarra. Evidente que Santos Cerdán no podría haber hecho lo que hizo si no hubiera sido el secretario de organización del Partido Socialista. Bueno, pues esa evidencia tiene alguna consecuencia. No. Porque si usted está hablando de que aquí hay una corrupción sistémica del partido en el gobierno con el que está coaligado, entonces ¿qué? ¿Va a soltar amarras o no? Pues no ha dicho absolutamente nada. Y cuando le preguntan guarda silencio. Entonces, claro, esto es como lo de Paje, ¿no? Mucho hablar pero poco hacer. Esto no va a ningún lado. Entonces, a mí lo que me sorprende es que después de esto y después de lo del fiscal general, nadie que sostiene al gobierno ha roto la baraja. Ni siquiera Junts, que lo ha hecho de aquella manera. ¿Lo ha hecho Esquerra Republicana? No. Wait and see. Sumar tampoco. Podemos grita más, pero tampoco lo hace. No lo hace nadie. ¿Por qué? Porque Sánchez es un chollo. Claro que es un chollo. Y no solo no lo hacen, sino que además abiertamente mantienen un discurso de defensa de la democracia, ¿no? Han cerrado filas en contra de los jueces, que yo creo que es ¿no? de las pocas líneas de contención que quedan, ¿no? Claro. Entonces yo lo que veo aquí es cada vez más claro, o sea, vamos, tenemos un choque de trenes. Sí, hay un choque institucional muy preocupante y ya veremos a ver dónde lleva, porque toda la izquierda está como un solo hombre en una declaración de guerra al Poder Judicial, y el Poder Judicial tiene 2 opciones, o achantarse o defender la legalidad y el Estado de Derecho. Y yo creo que son conscientes de la responsabilidad y eso explica el fallo por el que ha sido condenado el fiscal general, que es muy difícil realmente que para un Tribunal Supremo condenar al fiscal general. O sea, en realidad es contra natura. ¿Y por qué se ha producido? Porque creo que el Tribunal Supremo es consciente de la gravedad del momento y que o se hace esto o la deriva totalitaria nos lleva por delante, igual que ha ocurrido en Venezuela. Es que estamos hablando de eso. Cuando decimos, no, es que esto es imposible porque estamos en la Unión Europea. No es imposible. De hecho, la degradación institucional que hemos vivido en los últimos 2 años era absolutamente impensable hace solo 5. Totalmente impensable. Luego, ¿podemos profundizar? Desgraciadamente sí. Y eso es lo que yo creo que el Supremo es consciente. Y pensar que estar en la Unión Europea nos va a salvar de esta degradación es una enorme tontería. O sea, que es que nadie pretenda que la salvación va a venir de fuera, porque la Unión Europea ni le va ni le viene, y es más, en muchos casos yo creo que somos un experimento para ver cómo las instituciones no resisten cuando realmente se salta uno la ley con tantísima alegría. O sea, es decir,
un Estado de Derecho, cuando pasan estas cosas, lo normal es eso, que la gente dimita, que la gente se vaya. Y aquí, si no se va nadie, pues bueno, y para mí estamos siendo un experimento. Bueno, hay dos instituciones que sí están funcionando, que son la UCO y la justicia. Sí, pero están yendo a por ellas a saco con todos los mecanismos que tienen, que son muchos. Sí, pero de momento las tenemos, siguen funcionando. Es verdad, Luis, lo que has comentado antes, y yo creo que todos tenemos amigos venezolanos, y los venezolanos dicen, os está pasando. Y lo ven con una claridad absoluta y están viendo que nos parece imposible porque no somos Venezuela, o sea, son como mil cambios, matices, cosas, pero lo que vemos es que se están siguiendo pasos muy parecidos y que lo que parece imposible, pues se puede producir. Entonces yo creo que todas las alarmas tienen que estar encendidas, pues porque las instituciones son frágiles y la libertad es frágil y el Estado de Derecho, cuando no se respeta, pues acaba saltando por los aires. Y sí que hay una voluntad absoluta de poder por parte de Pedro Sánchez, ¿no? Que se ha ido saltando todas las líneas rojas. Es que, lo que decíamos antes, le echaron de su partido. Sí, y se ha saltado también el propio pudor, porque cuando se condenó, cuando fue la condena de los GAL, es verdad que Felipe González fue a la prisión y tal, pero no se le ocurrió decir que era una vergüenza y que era golpismo judicial. Eso no se le ocurrió, ahora está ocurriendo. Y eso yo creo que es de una gravedad absolutamente extrema. Así que vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que veremos en el futuro. ¿Qué información creéis que va a seguir saliendo de los casos de corrupción del Partido Socialista? Cualquier cosa, vamos, que han sacado comisiones de todas partes. Yo creo que cada semana es una especie de serial donde estamos viendo unas cosas alucinantes, ¿no? La semana que viene ha amenazado con hablar Víctor de Aldama, que dice que tiene... Un aldamazo. Un aldamazo. Tenemos otra vez, ¿no?, los juicios de Koldo y Ábalos, tenemos todo el caso de Leire Díez, o sea, todavía tenemos casos con muchísimo recorrido, los que todavía estamos al principio. Y ahora vamos a ver también lo de Leire, porque Leire Díez actuaba a las órdenes del Partido Socialista, ella dice que yo soy la persona enviada por el Partido Socialista para conocer de este asunto, etcétera, etcétera, pero el Partido Socialista se ha lavado las manos y a lo mejor no está muy cómoda y a lo mejor empieza a cantar. Yo creo que también sería muy relevante, ¿no? Sí, además ahí ya no es el Partido Socialista, es Santos Cerdán, ¿no? Porque Santos Cerdán era el secretario general, ya no lo es. Entonces tienes una ruptura interna. Yo creo que las lealtades exigidas a determinada gente, yo me fiaría mucho, la verdad. Claro. Que sí, que es que ten en cuenta que es muy complicado salir de la mafia. O sea, no es que ellos sean leales porque son leales, sino porque por la cuenta que les trae. No vaya a ser eso, o sea, en el momento en el porque que ellos saben lo que pasa con el que no es leal. Eso sí, ese es el asunto, claro. Claro. O sea, y además su salvación puede ser en el sostener en Mendaya y que al final acaben no indultándoles o lo que sea. No sé si recordáis el último Congreso Federal donde Chávez y Griñán fueron aclamados por la multitud, etcétera, etcétera. No solamente fueron rescatados por el Tribunal Constitucional en esa sentencia vergonzosa, sino por el propio pueblo. Recibieron un aplauso, la gente se puso de pie, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tú te portas bien, te mantienes calladito durante años y yo te rehabilito. Eso es un modus operandi del PSOE. De hecho, cuando estaba diciendo Pérez Roldán, bueno, ahora se estará en un segundo plano, dará poca guerra. Pues bueno, como vimos con la mujer de Sánchez, que una vez era evidente que había hecho una serie de cosas, vamos, que estaba ya imputada, la paseó por toda España en aplausos de multitud. O sea, que a mí no me extrañaría que encima el fiscal general saliera por ahí luciéndose como si fuera un torero. Sí, o sea, sí. Es que lo que estamos viendo es absolutamente, pues eso. Bueno, estamos llegando al final, pero me gustaría aquí un comentario sobre esta campaña que hemos conocido esta semana, porque hoy estamos celebrando la festividad de Cristo Rey, y esta semana hemos visto imágenes, ahí están viendo, imágenes de una marquesina que ha aparecido en carreteras, en estaciones de autobuses, etcétera, etcétera, que dice esto: España es una monarquía. Es la imagen de Cristo Rey con toda la imagen de rey, de la corona, etcétera, etcétera. Me parece que es relevante recordar la importancia de la figura de Cristo Rey, especialmente hoy, que es su festividad, y que creo que puede ser muy relevante también para España. ¿Qué pensáis de esta campaña? Pues mira, me sorprende mucho que en España
haya que hacer una campaña, ¿no?, para hablar de Cristo Rey, ¿no?, que ha sido siempre, ¿no?, pues una fiesta celebrada como por ósmosis, ¿no?, y te dice, ¿no?, pues te deja muy bien claro, ¿no?, cómo la evolución de los últimos años, ¿no?, de la sociedad. Y de la España católica, ¿no? Hay que recordar el Padre Hoyos, ese compromiso, esa gran promesa de reinar en España con más fuerza, con más devoción que en otros lugares. Por cierto, cuando España era Hispanoamérica también. Bueno, entonces que todo lo que sea campañas, eso, que traigan la reivindicación de una fe, de una religión que ha sido siempre... Que ha sido nuestra identidad, claro, y la sigue siendo. Y la sigue siendo y la hemos llevado a Hispanoamérica, etcétera, etcétera. A mí me parece positivo. Lo que da pena efectivamente es que haya que hacerlo. Y creo que lo más relevante es que si Cristo es rey, el presidente no lo es, y por lo tanto el presidente es súbdito. Y por lo tanto, hombre, un poquito de decoro debería de tenerlo. Yo creo que eso sería una lección muy buena, ¿no? Bueno, a mí me da la impresión de que el presidente no se siente de ninguna manera súbdito ni... Pues ya le vendría bien. No, hombre, le que se vendría bien a él y a los españoles también. Tener un techo, que no se puede hacer todo, que no puede mantener una impunidad total, que no puede avasallar a Telefónica, a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía, al Tribunal Supremo, que la democracia no es él, que no es Dios, que hay otro Dios que es el verdadero. Sánchez lo único que lo va a entender es si se consigue imputar y sentarle en el banquillo. Y que de hecho además se le está cerrando el círculo de una manera evidente, porque sí, ninguno de sus esbirros han hecho todas esas cosas que han hecho, ni el señor que le buscó la plaza, el hermano de Sánchez, se le ocurrió a él, ni al fiscal general se le ha ocurrido filtrar información, y a mí me gustaría que, pues eso, que se tuviera en cuenta cómo Lobato salió por patas cuando vio... Está clarísimo. Está clarísimo. Bueno, nos vamos a ir antes una sugerencia. Ya saben que el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo o el sistema inmunitario. Bueno, pues la combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin y Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de la A5 y la BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 que contribuye al metabolismo energético normal. Así que ya saben, Symbiolin y Megaflora de Mundo Natural. Bueno, nos vamos... volvemos la semana que viene, ya saben, la próxima semana, Aldama hablará y probablemente tendremos más informes de la UCO, de la corrupción del Partido Socialista, que va a ser increíble. Estaremos aquí para contárselo y para analizarlo. Matías, muchísimas gracias. Alicia, muchas gracias también, muy buenas noches. Y ya saben, nosotros volvemos la semana que viene con más información y más análisis. Tengan buena semana. ¡Qué semana, eh!